En el canal hemos recorrido un largo camino, pero ese camino siempre ha sido un poco tortuoso, porque no soy bueno para ubicarme y siempre termino perdido. Ustedes cabros lo han visto, siempre termino perdido. Y cuando creía que no había solución para ese tema, que simplemente tenía que delegar el tema del GPS a otras personas, porque de verdad me había dado por vencido, llega este aparato, CarPurrite 502 Pro. Hoy vamos a revisar todos los detalles de este equipo. ¿Para qué realmente sirve? Alguien que tenga una CB 190R o una moto de bajo cilindrada ¿puede ocupar este tipo de accesorios? ¿Se conecta con el teléfono? Si tengo una moto antigua, ¿me sirve este aparato? Todo eso y más lo vamos a ver aquí y ahora. Hoy día me van a acompañar a ver la nueva tienda CF Moto de la quinta región. Está ubicada en Placilla y le voy a dar más detalles cuando lleguemos allá, porque de lo que tenemos que hablar hoy día es de esta belleza, de este aparatito que la verdad me vino a cambiar la vida, porque la conexión ahora es completa. Tengo el combo completo entre mi teléfono, el intercomunicador y el CarPurrite 502 Pro. Logré pero la conexión completa. Ya no me pierdo más, ya no voy a ser el tío GPS. Bueno, ahora sí soy el tío GPS. Ahora voy a liderar todas las rutas y cuando salga voy a llevar mi GPS más que activado. Porque cuando tienes una moto que no es tan moderna, o en mi caso, que es de bajo cilindrada, en donde a una moto de 200 no le van a colocar una pantallita, no le van a poner ahí la conexión GPS, eso es para motos más grandes. Ahí es donde CarPurrite entra a jugar, pues. Porque si queréis convertir tu moto en una moto mucho más moderna o tener este accesorio, pum, lo compras y listo. Así que este capítulo está patrocinado por CarPurrite, a quienes les agradezco bastante esta colaboración. Vienen derechamente a cambiar los paradigmas de este canal, porque no me voy a perder más, nadie me va a estar molestando porque me pierdo, sé perfecto dónde estoy y dónde voy. Hoy en este video vamos a hablar de las principales características del CarPurrite. Creo que una, y que es fundamental, es que es totalmente personalizable. Totalmente personalizable. Totalmente personalizable. La conexión entre el equipo y tu teléfono, una vez que tienes todo configurado, es súper fácil. Y la verdad me demoré mucho más en conectar mi Bluetooth, por lo que hace el aparato intercomunicador, que lo que fue conectar mi teléfono o todo junto. De hecho, mientras les contaba esto, el equipo ya se conectó. Vamos a colocar... me colocó la ruta nuevamente en la que habíamos quedado porque todavía no llego. Si tú compras este equipo, el 502 Pro o cualquiera de la gama CarPurrite, vas a poder realizar una personalización del logo de inicio, además de configurar todas las aplicaciones que tú ya ocupas en tu teléfono. Técnicamente esto viene siendo una pantalla inalámbrica de tu teléfono. Así funcionan los CarPlay o Android Auto. Queda separado ahí, amigo. Conectan tu teléfono a una pantallita que va frente de ti. Pero lo más importante para mí era la conexión con el intercomunicador. Y este CarPurrite puede conectar hasta 2 intercom. Eso quiere decir que si tienes pareja y vas con ella en tu moto, vas a poder conectar los 2 intercom al CarPurrite. Con eso vas a lograr que puedan escuchar la misma música, que se puedan comunicar directamente, y la verdad viene a solucionar el problema que tienen los intercom. Aunque sean de la misma marca, cuesta mucho intercomunicarlos. Enlazar los equipos de intercom es bastante difícil. El CarPurrite viene a solucionar esto. O sea, esta pantalla conecta a los 2 intercom acá y los 2 quedan comunicados a través del equipo. Entonces ya te tenéis que olvidar de enlazar, de apretar 2 veces acá, de esperar aquí, que esperar 30 segundos, que si está en azul, si está en verde. Todo eso se acaba porque la conexión entre el CarPurrite 502 Pro y tu intercomunicador, la verdad yo la debo haber hecho como en 30 segundos. O sea, y ahí uno dice, ¿qué weá? ¿Cómo es posible este suceso? O eso es como un castillo. Qué chulo. Para llegar a la nueva tienda CF Moto
desde Valparaíso, en este caso está ubicado en Placilla. Si vienes desde Valparaíso, debes irte por la ruta 68 y tomar la última salida hacia Placilla o Curauma. Nosotros vamos al centro empresarial de Curauma. La última salida es esta que da para la Copec. Ahí hay una Shell y aquí a la vuelta está el mall. El mall Arauco Outlet Curauma, creo, algo así. Creo que tiene un nombrecito como de ese estilo. Bájale, nos dio verde, nos metimos aquí, permisito, con permisito, dijo Manchito. Y aquí, cuando doblamos, ahí está Fernapet. Nada por aquí, nada por allá. Y aquí, en estos locales, ahí se ve la banderita celeste CF Moto. Y vamos a encontrar AGM Racing. ¿Quiénes son hoy día? Representantes de CF Moto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien, ¿todo bien? Adelante, adelante. Muchas gracias. Aquí vamos a encontrar toda la gama de CF. Bueno, en este momento están habilitando todas las motos. ¿Cómo estamos, compa? Oye, aquí está Andrés. Si necesitan algo, él los va a atender. ¿Qué me dicen de esta? No, totalmente espectacular. Hoy está en la NK300. Guapa, guapa, guapa. Un punto bien importante aquí en AGM es que tienen el test drive de la 450 MT. ¿Qué tal? Perfecto. O sea, aquí yo puedo venir, me agendo con ustedes y podemos hacer el test drive. Así es. Perfecto. Impecable. Súper bien. Ya, pues, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Vamos a irnos por el otro lado porque atrás está el taller de AGM. Y ahí vamos a estar revisando unas cositas con los chiquillos. Hay que grabar un par de motitos. Mientras tanto, mi Carpurride. Suscríbete. Oye, suscríbete. Cacha que Carpurride te dice, suscríbete. Me van a creer que más del 60% de las personas que me ven no están suscritas. Y eso me lo dice YouTube cuando yo veo las estadísticas. 30% de descuento tengo para entregarles a ustedes si quieren comprar este Carpurride hoy mismo. 30% de descuento. Solo tienen que ir a la página Carpurride e ingresar el código Hudson. Código Hudson y ya están listos. Eliges el equipo que quieres, le colocas ahí en el código promocional Hudson y 30% de descuento. Mira, qué mejor. Qué belleza, ¿no? Ya. Hora de chambear. Bodega número 7. Ah, ni que estuviera arreglado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Oye, tenéis toda esta MT 450. ¿Es 450 MT o MT 450? MT 450. Y vuelto loco acá armando. Estamos armando los kits, las defensas, los cadetes central. Ah, claro, porque de fábrica viene todo esto en caja y te mandan la moto. Exactamente, tenemos que armarlo. Entonces aquí está la... Buena. Oye, buen aquí centro de armado tenías. Bueno, el taller está recién comenzando, están recién armando, pero Todavía estamos en marcha blanca. Pero... eso. Oye, si la gente quiere venir a la tienda, ¿dónde están ubicados? La tienda está en Ojos del Salado, 3115, así que Parque Industrial Curauma, del local número 3. Y bueno, y la bodega está atrás justamente en ese mismo complejo. Somos la bodega número 7 de todo el taller. Claro, acá va a ser taller multimarca, o sea, especializado en este caso de CF Moto. En este caso especializado en CF Moto y Honda, que es lo que estamos trabajando actualmente. Perfecto, o sea, cualquiera que tenga en la quinta región una moto Honda o una moto CF Moto puede venir al taller, no es necesario que la hayan comprado contigo. No, para nada, no, si ahora estamos recibiendo en el fondo todo lo que sea aquí de la región. Súper, súper. Ya, yo los dejo porque nos vamos a la reunión y ahí no pueden estar ustedes. Ya. Listo, estamos. Eso, suscríbete. Estamos listos. Y tengo la moto totalmente asquerosa. Totalmente sucia. Así que lo que vamos a hacer es ir a lavarla. Vamos a ir todos juntos como hermanos a lavar la motito. Oye, ya saben, si quieren una motito CF Moto o una Honda, les recomiendo aquí a los chiquillos. Oh, neutrazo. Les recomiendo a los chiquillos de AGM. Ay, quiero ir a lavar la moto, pero aquí, ¿dónde hay para lavar la moto?
Vamos a poner Copec. Copec. Si bien el tacto con guantes es bastante bueno, las letritas son chiquititas y yo tengo manitas de chancho. Wow, estamos acá y tenemos una ahí. Y vamos a esa porque esa tiene... Ah, estamos al lado. Yo win, perfect. El Carpurride 502 Pro cuenta con una resistencia al agua de categoría IP67. En su interior jamás les va a entrar el polvo ni el agua. Por eso es que si este equipo lo dejas instalado en tu moto, no tienes nada que preocuparte en los días de lluvia, ni en el invierno. Está totalmente diseñado para los embates de la naturaleza. Es todo lo que le dice Water Resistant. Oye, les tengo la siguiente duda. Yo, porque soy Android y ocupo cosas Android, ocupo Google Maps, pero ustedes, ¿qué ocupan preferentemente como aplicación para buscar una ruta? Waze, Google Maps. Bueno, cabros, con este tipo de aparatos hay que buscar aplicaciones que sean compatibles con Android Auto o CarPlay. Cacha. Mira lo lindo de este lugar. Realmente espectacular. Este es un embalse de agua que se hizo artificial, que abastece de agua a Valparaíso, gran parte de Placilla, gran parte de la quinta región. Otra característica importante a destacar del Carpurride 502 Pro es que trae un sensor de luz, entonces se adapta a la luz que hay en el entorno. No sé cómo lo verán ustedes en pantalla, pero yo aquí lo veo totalmente bien e inclusive se ve más claro que la pantalla de mi moto. Cuando me habló la gente de Carpurride, de verdad que yo dije, ¿cómo y para mí cómo me va a servir si mi moto es una moto chiquitita? Esta moto no tiene arranque USB para dar energía, entonces yo dije, no, a mí este equipo no me va a servir. Nada de eso. Tú solo necesitas tu moto y leer el manual, porque en el manual está todo detallado. Viene hasta con las llavecitas que tú vas a necesitar. Viene con cada tuerca. La instalación del equipo es súper fácil. En este caso yo hice una configuración más personal porque también quería mostrarles que el equipo puede quedar puesto acá y que quede más arriba dependiendo de tu gusto. En mi caso yo quería que quedara abajo, quería que tapara un poco el panel. La instalación es súper fácil. Lo que sí, que esto es un punto negativo, en el manual te dicen que tú lo conectes directo a la batería, pero si lo conectas directo a la batería, el equipo siempre te queda encendido y no es muy recomendable que siempre te quede encendido porque si no te va a chupar la batería de la moto. Busqué un conector o un cable positivo que estuviera después del switch de corte para poder hacer el apagado y encendido de la moto así, tal cual. Entonces ahora yo enciendo y ahí se enciende el aparato. ¿Y qué dice? Mi logo y que te suscribas. ¿Qué me dicen del tamaño? Hubiesen puesto uno más grande. Igual el de 7 pulgadas yo creo que es mucho. Es como andar con un televisor allí y no sé si era tal la idea. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿A qué moto le pondrían este sistemita? ¿Ah? ¿Cuál? Oh, esto ya está aquí de off-road. Esto está de enduro. ¿Cómo apaña la CD? Ah, yeah, aquí llegamos, pues cabros, miren. Esto era lo que les quería mostrar. ¡Chachán! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alto está ahí! Este es el sector de la represa. Vamos a parar aquí. Miren, nada más que belleza. ¡Qué chulada! ¡Wow! Así se ve el equipo instalado desde la moto. Como pueden ver, siento que, de verdad, yo siento que queda bastante bien en una CB190. Ahora con la camarita aquí, le da todo el estilo. No, me gustó bastante. Encontré bastante un cachao. Como funciona con las aplicaciones de tu teléfono, si nos vamos y apretamos 2 veces acá, tenemos tu teléfono. Básicamente todo lo que puedas querer. Onda, si quieres llamar a alguien, solo tienes que presionar el botón de llamado, te va a dar los contactos, te va a dar los lugares donde tienes que presionar para llamar. Y si quieres volver al mapa, totalmente
directo, vuelve rápidamente. Me gusta y creo que se va a quedar en el canal por harto rato. Me gusta cómo se ve la moto ahí, se ve pero hermosa. Y este lugar, uff, hermoso también, qué fresquito está acá. Perfecto, y tenemos la ruta 31 minutos. Sí, hay que cruzar el lago. Y para los que me digan que, oye, pero ¿cómo se usa este aparato si no tienes conexión? La verdad es que puedes ocuparlo sin conexión, sin señal de internet, porque en este caso Google Maps o Waze te permiten descargar todos los mapas de tu zona para poder ocuparlos sin conexión. Además, como el CarPurRide 502 Pro trae barómetro y brújula, nosotros vamos a poder saber cuál es la altura y dónde está el norte. Por ejemplo, qué lindo ese logo, no dejo de sorprenderme. Nos vamos acá. Aquí. Estamos a 300 metros sobre el nivel del mar y el norte queda hacia allá. Cacha que está tan nuevecito que todavía ni siquiera le he sacado el plástico. Así que oh, qué satisfactorio. Plástico fuera. Y con eso le damos la bienvenida a nuestro CarPurRide. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por ver. Ya sabes, 30% de descuento con el código Hudson en la página de carpurride.com. Además, el envío es totalmente gratis. Si te gustó este equipo, puede ser tuyo con un buen descuento. Y esa es la idea también de que las marcas participen en el canal, poder conseguir descuentos para ustedes. Recuerda, si te gustó este video, dale tu buen like, que tu like es terrible bueno. Tu like es bueno. Si quieres comentar, deja tu comentario, sea bueno o sea malo, es importante que esté tu comentario ahí. Si te gustó este video, si tienes alguna duda con respecto a este equipo, cualquier cosa voy a estar respondiendo. Trato de tomarme siempre el tiempo de responder sus preguntas. Si este video no te gustó, también coméntame por qué no te gustó. Y ahora, si este video te voló la cabeza, ya sabes, suscríbete en el próximo.